para mí es una fortuna tener al doctor Laurent Schiller, pues vino de Europa, recibe un premio aquí en nuestro país y luego se va nuevamente a Europa. El día de hoy sale pues en un ratito más y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros hablando de todas estas investigaciones que finalmente seguimos aterrizando en este mundo de paradigmas en donde tenemos un cuerpo material perfectamente, cada día más perfectible en su estudio, pero también tenemos un cuerpo electromagnético, un cuerpo energético que también debemos de cuidar, porque tratar a un ser humano materialmente es tratar el 50%, pero el otro 50%, que es la parte electromagnética, también es muy importante. Entonces, cuando fusionamos materia y energía, estamos hablando de un 100%. Y esto implica entonces acercarnos cada día más a una medicina integral, a una medicina integrativa. Bueno, pues estamos comentando de las edades, los tiempos, en qué momento se reestructura, se regenera el hígado, el riñón, el pulmón, el corazón, el esqueleto. Y bueno, pues todo esto son fenómenos que se están dando porque pues hay energía, pero es suficiente la energía de nuestros alimentos, de la energía del sol, todas estas energías que finalmente están en el medio ambiente y que sí me gustaría que platicáramos de esto también, Laurent, porque está el tema de, pues hay energías buenas y energías malas. Pero empecemos por las buenas, ¿qué te parece? Efectivamente, sí, hay una pequeña incógnita en ese sentido porque realmente comemos de 800 a 2000 calorías cada día. Y bueno, si uno pesa 80 kilos, imagínase qué cantidad de energía necesito para mantener 80 kilos prácticamente de líquido, de agua, a una temperatura de 37 grados. Eso gasta muchísimo más de lo que comemos. Así es. Entonces, un cuerpo humano, nada más sin actividad, necesita 11.000 calorías cada día. 11.000. Un atleta llega a los millones de calorías. Un caballo, pues come 2 kilos de pienso y echa una carrera de 4 kilómetros, que le requiere millones de calorías que no come. Por lo tanto, hay un sistema por detrás de la nutrición que permite que generemos una energía eléctrica extra, desconocida, digamos, hasta la fecha. Y eso radica de la misma forma que ahora se están sacando los primeros vehículos de hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Sí. Toda la tabla periódica que está en nosotros, en todo lo que nos rodea, parte del hidrógeno. Y el hidrógeno es parte del agua, porque el hidrógeno con el oxígeno es H2O. Entonces, al separar el hidrógeno del oxígeno, pues hay una fuente de energía no contaminante y funcionamos así como una pila de hidrógeno. Y de ahí sacamos la energía que no comemos. Entonces, todo lo que nos rodea, todas las frecuencias, todas las microondas, toda la energía estamos en un mar de energía. Ahora pues nos atraviesan rayos X, microondas, todo ese tipo de energía. No los vemos, por supuesto, porque solo vemos el 1% de lo que nos rodea. Nuestro ojo está diseñado solo para ver una pequeña parte de las frecuencias visibles, que son las de la luz, pero el resto no vemos las ondas de televisión, ¿verdad? Ni las de radio. Son invisibles, pero sí existen. Y todo esto, todo lo que sale del cosmos, nos influencia a nosotros porque absorbemos esta energía y la aprovechamos. Ahora hay interferencias. Cada vez hay más líneas de alta tensión, transformadores, redes Wi-Fi, que funcionan a frecuencias que son muy parecidas a la frecuencia del rango de las microondas, etcétera, ¿no? 2,4 GHz, 5 GHz, y pueden crear interferencias en nuestro trabajo celular, con lo cual puede tener un efecto, y de hecho lo tiene, en nuestra biología. Como las geopatías que aquí estamos viendo, ¿no? Esas interferencias distintas, ¿no? Aguas subterráneas, tubería, diferentes fuerzas electromagnético cósmicas, que todo esto interfiere. Entonces, microondas. Ahora se habla incluso de las microondas provocadas por la telefonía móvil, ¿no? Que en Europa, sobre todo en Alemania, ya se han encontrado datos
muy contundentes de varios tumores cerebrales provocados por el celular. Sí, porque crea un efecto calorífico. Ajá. Entonces, también puede crear un efecto de interferencia. Entonces, como el cerebro es también 90% de agua, pues no para de regenerarse constantemente, también. Entonces, cualquier influencia pues, que puede resultar, digamos, interferente con la naturaleza, que no es de origen natural, vamos a decirlo así, puede crear una serie de efectos patógenos entre nosotros. Por ejemplo, en los desiertos en África, los nómadas dejan que el camello elige el sitio para dormir. Ajá. Y cuando se ha sentado el camello, pues ya lo quitan y montan ahí la tienda para dormir. Ajá. Y el camello se busca otro sitio, porque busca el sitio naturalmente más propicio para la salud. Hecho o sensibilidad que nosotros a lo mejor hemos perdido porque vivimos en una sociedad. Es decir, nuestro cuerpo no fue diseñado para vivir en este entorno. Eso surgió en los últimos 50 años. Sí, claro. Y somos el resultado de millones de años de evolución, con una serie de elementos que entran aquí. Pero ahora estos elementos ya no comemos ni el aire que respiramos no es el aire que respiraban nuestros abuelos, ni hace miles de años. El contenido en oxígeno no tiene nada que ver, ni en tóxicos, evidentemente, por la polución. El agua que bebemos ya no es agua natural, de fuente saludable, etcétera, ¿no? Es agua preparada, alterada, etcétera, etcétera. La comida que comemos, pues en Europa hay muchísimos pesticidas, etcétera, etcétera. Conservantes, colorantes, todo lo que entra aquí, mi cuerpo lo va a filtrar y procesar. Y si meto cosas que mi cuerpo desconoce, me va a crear incoherencias. Claro. Entonces, cuando hay un cúmulo de incoherencias, es cuando el cuerpo dice, pues, mira, yo así de forma ordenada, como hígado, no me puedo regenerar, así que voy a empezar a crear algo que sea capaz de sobrevivir en ese entorno, donde a lo mejor hay un virus, bacterias, hongos, y crea una célula que puede sobrevivir en un entorno alterado. Y esa célula, curiosamente, se considera inmortal, como la bacteria. ¿Cómo se hace inmortal un organismo? Multiplicándose más rápido que la muerte. Por eso los crecimientos tumorales son tan rápidos. Claro. Y por eso la nueva corriente no es enfermedad, aquí no hay nada que destruir, sino restablecer el entorno, devolverle el entorno como a mi acuario. Tengo que ponerle el mismo entorno que en el mar Caribe, temperatura, sol, nutrientes, todo esto debe estar perfectamente adecuado. Ahora, si le pongo una gotita de tóxico, si le bajo la temperatura, si se estropea el sistema de filtración, si le pongo un conservantes, a ver cómo va a ir mi pececito ahí. Mal asunto, ¿no? Claro. Entonces no hay nada que destruir en un caso de cáncer, sino hay que devolverle el entorno. Y la naturaleza sabe cómo responder, porque todos al principio fuimos una sola célula. Y de esa célula se ha creado un organismo, organizado en órganos. Por eso existe una organización y el cáncer es un desorden, una pérdida de esa organización funcional, donde la célula dice, pues mira, en ese entorno yo para sobrevivir tengo que mutar. Entonces hay una mutación para sobrevivir en un entorno alterado. Si devuelvo el entorno como cuando nacimos, con su agua, con su carga eléctrica, con su oxígeno, es decir, con todos los 5 elementos de la vida, claro, la naturaleza vuelve a funcionar de forma ordenada, es decir, vuelvo a regenerarme de forma ordenada y no degenerar. El cáncer no es nada más que una aceleración de la degeneración, del envejecimiento de esta parte. Si la célula, que es un biochip inteligente, que funciona con cargas eléctricas, además está muy claro, cuando vemos la definición, por ejemplo, de la membrana celular, es un semiconductor de cristal líquido con puertas y canales, eso es la definición oficial. Pues miremos la definición de un chip, de nuestra laptop o de nuestra computadora. Es un silicio semiconductor con puertas y canales accionados con cargas eléctricas. Por ejemplo, para que entendemos la inteligencia celular, si yo como algo dulce, en mi sangre va a subir el nivel de azúcar. Como las células del páncreas tienen muchos receptores de glucosa, pues la glucosa va a empezar a adherirse y son selectivas, es decir, es como una cerradura y una llave. No se puede adherir otra molécula a un receptor de glucosa. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento se pasa una señal eléctrica
desde el receptor hacia dentro de la célula, que dice, oye, aquí hay mucha glucosa afuera. La célula del páncreas, la célula beta, pues empieza a generar una cadena de aminoácidos que se llama insulina. Esta insulina es eyectada por la célula, sale fuera de la célula y empieza por cargas opuestas magnéticas a liberar los receptores y hace lo que es la digestión y rompe el azúcar cada vez, positivo o negativo, y lo va rompiendo en azúcar simple, con lo cual lo puede evacuar. Ya se liberan los receptores de las células pancreáticas, dejan de llegar la señal y deja de producirse insulina. Esto es el funcionamiento de la célula. Digamos, la célula no para de mirar lo que hay fuera para saber cómo desde dentro puede responder. Ahora, si fuera metemos incoherencias, la célula no sabe cómo responder. Claro. Pues imaginemos, por ejemplo, que tengamos en el páncreas una bacteria que consume insulina. Pues cada vez que se pasará ese proceso, la insulina saldrá de la célula, pero no logrará liberar los receptores, porque será comida por la bacteria, con lo cual empieza a subir la glucosa y se nos diagnostica como diabético. Pues descartando la interferencia que existe en el páncreas, pues se regulará otra vez. Se regula y se puede corregir. Estamos con el doctor Lauren Schiller. Vamos a ir al corte, Lauren, y regresamos porque, bueno, pues ya aquí cada vez nos introducimos a este fascinante mundo de la investigación, de por qué enfermamos, no nada más biológicamente, sino allá, ya en nuestros campos más energéticos, electromagnéticos, y sobre todo, bueno, cómo podemos darle una solución. Regresamos con este tema, cómo resolver algunos problemas de salud, sobre todo crónico-degenerativa. Regresamos. Estábamos ahorita comentando con el doctor Lauren Schiller, pues todo este fascinante mundo de investigación, doctor, en el que los pues diferentes modelos que tenemos en cuanto a la ciencia, pues se van a empezar a romper muchos paradigmas, porque pues estábamos siempre en el concepto ya más concreto, ¿no? Que era la célula, pero no nos metíamos a ese otro mundo también del cuerpo eléctrico, el cuerpo magnético, y que en el 68 la doctora Esther del Río empieza a romper con esos paradigmas, ¿no? Y que tengo la fortuna y la dicha de tenerla aquí presente. Aquí está la doctora Esther del Río con nosotros, y que, bueno, pues felicitaciones nuevamente, acaba de recibir otro premio más a nivel también aquí en nuestro país, a nivel nacional, internacional, ¿verdad? Vienen los dos aquí, reciben un premio, el doctor Schiller, Lauren Schiller, y la doctora Esther del Río. Y estamos hablando precisamente de este descubrimiento del 68 del agua tonal o agua cristal tonal, y pues su estructura, su composición, sus moléculas, y sobre todo dando el por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa de que esta agua que somos, esta pecera, así lo defines tú, Lauren, muy bien, en la que nuestras células, esos pececitos, 75 billones, ¿no? Trillones, exactamente, trillones de células pues, inmersas en este líquido, en la medida que se va acabando, pues vamos rumbo al cielo, hacia la muerte. Y entonces, pues al morir este cuerpo material, pues queda deshidratado sin este líquido. Pero cuando hablamos de H2O, como que lo tenemos muy claro, pero cuando hablamos de H2O37, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente del líquido que tenemos de bebé y que nos permite regenerarnos mejor en vez de degenerar. Y ahí tenemos la gran suerte de contar con la investigación de la doctora del Río, que es absolutamente maravillosa, ¿no? Como demuestra
porque estamos hechos de líneas de luz, y cómo esta luz solo puede estar conducida a través de un líquido específico. Digamos, le voy a dar un ejemplo sencillo. El diamante Sí. y la mina, la punta del lápiz, el carbón, es una y la misma cosa. Lo único que la una es muy frágil y la otra es prácticamente inmortal, pero son átomos de carbón, no hay otra cosa. La diferencia es que es en la forma de empaquetar los átomos de carbón. Si el diamante es capaz de empaquetar los átomos de carbón con una cierta fórmula matemática, es como cuando comprimimos un archivo para mandarlo por internet. Pues esta compresión, el archivo sigue igual, por eso el agua aparentemente es igual, pero el H2O37 es, digamos, como el diamante, mientras el agua normal es como el carbón, y es una y la misma cosa aparentemente, pero tiene, a nivel atómico, pero tiene propiedades completamente distintas, y entramos en el agua cristal tonal. Eso es. Bueno, doctora Esther del Río, esto no nos dejará de sorprender, el hecho de que este descubrimiento, que ya rompe las fronteras que tenemos siempre como una limitante ideológica, cultural, en fin, pues llega el agua y rompe esas fronteras. Ya está en Europa. Sí, de hecho tenemos una planta allá, Sí. que él está allá en la parte toda, se controla toda la parte europea, ya con cristales líquidos. Entonces esto es muy importante. Y él está como director allá. Ahí en Europa. En Europa. Bueno, entonces la explicación, ¿qué podemos explicar, doctores, en este caso, cuando vemos las imágenes que hemos expuesto en algunos programas de antes y después, y los procesos de recuperación de un tejido del cáncer que ahorita en una forma práctica y sencilla el doctor Schiller nos comentaba de cómo el proceso degenerativo y cómo puede ser regenerativo? ¿Qué explicación podemos dar a este caso en particular, doctor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué en vez de ver esto en muchos casos, qué bueno que me lo volvieron a poner, vea este proceso, por qué se está dando, para explicarlo un poco más? Se está dando en un plazo de 2 años con ese niño, porque nos regeneramos constantemente toda la vida, digamos, no paramos de nacer y morir constantemente, y ahí vemos como cuando el entorno del agua está alterada por una serie de factores, el tejido es incapaz de regenerarse, empieza a degenerarse. Y cuando ya recuperamos el entorno celular, gracias al agua tonal cristal descubriendo la doctora del Río, empieza otra vez a regenerarse con orden y no con desorden. Por eso digo o decimos que el cáncer es el síntoma, no es la enfermedad, es el síntoma de la manifestación de un desorden celular. Y el agua cristal es agua ordenada, con lo cual en cada regeneración se vuelve a hacer de forma coherente. Y eso es lo que vemos en esas imágenes. Doctor Schiller, doctor Laura, ¿esto sucede en cualquier patología? Va, por ejemplo, desde el orden degenerativo, como lo que estamos viendo, en una artropatía, por ejemplo, ¿puede suceder una regeneración? ¿Puede suceder? Por supuesto en que el sí. caso de los trastornos metabólicos, ya hablabas algo de la diabetes, entonces colagenopatías, por ejemplo, también. Por ahí tenemos algunos casos también relacionados con eso. Bueno, la vida es una lucha contra el desorden desde que nacemos. Entonces, si tenemos, pues por ejemplo, en una rodilla un desgaste, es debido a que hubo un entorno que permitió ese desgaste, un entorno ácido. Sabemos que lo ácido destruye la materia. Entonces, si el agua que rodea esta rodilla, el agua celular evidentemente, se convierte en ácida, pues vamos a tener destrucción ósea. Es lo mismo que digamos por los dientes. Si tenemos un terreno ácido en la boca, pues frente a lo alcalino de los dientes se va a destruir y vamos a tener caries. Entonces, si restablecemos el entorno a sus valores iniciales, pues lo que es la dolencia, pues poco a poco volverá a la normalidad. Si se trata de limpiar el acuario,
y que la naturaleza haga su trabajo. Sabe perfectamente cómo crear desde una sola célula todo esto, que es muy complicado. Cuando le devolvemos esa capacidad, pues ya desaparecen los síntomas. Eso. Doctora, vamos a ir al corte, Sí. doctor Esther del Río, pero fue que inspiración, chispa, fue le dictaron de allá arriba, le dijeron, doctora, hay que hacer esto. ¿Cómo es que la doctora Esther del Río se da cuenta que había que reparar al organismo a través de estas moléculas? Sí, principalmente por la velocidad de respuesta de la célula. La respuesta de la célula es en millonésimas de segundo y es en forma exponencial. De ahí que dije, bueno, somos agua, pero si nosotros ponemos el agua que conocemos, definitivamente seríamos muy lentos en una respuesta celular. Pero sí, esa agua está en forma de cristales líquidos, que ya se empezaba a hablar de cristales líquidos, pero nada en biología. No le habían hecho caso de lo que Lehmann y mejor dicho, antes de él, Leinertzer, había dicho algo de estados intermedios. No les habían hecho caso, pero después sí se hablaba de cristales líquidos, pero en la industria, sobre todo en industria de la comunicación. Dije, bueno, pues nosotros debemos de tener este tipo de elementos en el líquido más abundante, que es el agua. Entonces el agua puede estar en una forma H2O o puede estar en forma de cristal líquido. Y ahí empieza toda una aventura de investigación hasta que dimos con la estructura desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista, podríamos decir, de cristalografía, que era la estructura dodeicosaédrica. Doctora, vamos al corte, sí. Regresamos aquí a Salud Integral y bueno, pues ya esta es una realidad, es una verdad, se llama agua cristal tonal, agua tonal. Regresamos. Bueno, pues estamos hablando de estos extraordinarios descubrimientos e investigaciones que ha hecho la doctora Esther del Río y pues también el doctor Lauren Schiller, en lo particular, se ha dedicado a la investigación de la enfermedad crónico-degenerativa y todos los que formamos parte de este trabajo de medicina integrativa siempre estamos con esa tendencia a buscar la solución a las enfermedades desde el punto de vista material y desde el punto de vista energético. Y bueno, pues ya llegaron, Gaby, las preguntas que el día de hoy tenemos aquí en Salud Integral, gracias. Y hay una pregunta para el doctor Lauren Schiller, que si el agua tonal, dentro de los equipos del grupo tonal están las frecuencias RIFE que utilizamos y bueno, si el doctor Schiller conoce algo del doctor Royal Rife, ¿qué opinión tiene si lo conoce el doctor Lauren Schiller? Sí, el doctor Royal Raymond Rife investigó las frecuencias de los patógenos e intentó pues entrar en resonancia, es decir, es el mismo principio que cuando tenemos una copa de cristal y un tenor, o en ese caso mujeres, capaz de llegar a la misma frecuencia que el cristal, empieza a vibrar y termina explotando. Ponemos eso de María Callas, de los grandes tenores, son capaces de hacer explotar el cristal. Y así trabajaba Rife, él decía que cada patógeno tenía una frecuencia, y si él era capaz de generar la misma frecuencia, pues hacía explotar el patógeno, con lo cual moría y desaparecía luego la patología. Y digamos, el agua es el soporte, es como el internet celular que permite transmitir esas frecuencias, con lo cual pues, yo utilizo pues, distintos tipos de procedimientos para generar una serie de frecuencias desde muy pequeño hasta muy alto, y eso el soporte es el agua, efectivamente. Bien,
Bueno, sí existe también pregunta, bueno, tenemos también preguntas para la doctora, nuestra cirujano plástico. ¿Los hilos rusos se pueden aplicar en el abdomen? Pregunta de Diana Amezcua. Sí, bueno, ya habíamos dicho que hilos rusos está mal dicho, más bien son hilos aptos. Lo que están mencionando es la marca, pero mucha gente se asocia a la marca. Sí se pueden aplicar, sobre todo para acinturar a la gente en el área del ombligo y para hacerlo un poco más delgado, sí. Se puede tratar, se puede tomar el agua tonal para desvanecer cicatrices, por ejemplo, de la cesárea. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia? Sí, definitivamente para cicatrices se puede empezar a tomar, ayuda muchísimo. Por ejemplo, queloides, Sí, va a ayudar, sí. Tomada y ese puesta. es el foco de los cirujanos, ¿verdad? Sí, La cicatriz sí. queloide. Tomada y puesta una vez que ya está cerrada. Aplicada y tomada. Sí, y tomada. Okay. ¿Un atomizador se aplica? Sí, exacto. También para la cara, digo, para todo. Bueno, se puede prevenir el cáncer, se puede prevenir el cáncer tomando agua tonal, sí. Y si es así, ¿cuánto se debe digerir? Mi familia está propensa a esta enfermedad. Graciela Díaz quiere saberlo. Digamos, es una conjunción de elementos interferentes, como he dicho antes. Entonces, mientras más esta pecera, este acuario, pues esté limpio, pues mejores probabilidades de no desarrollar una incapacidad degenerativa tendré, ¿no? Es que es una degeneración. Entonces sí, con el agua tonal pues conseguimos limpiar el organismo. De hecho, cuando lo tomamos nos hace orinar mucho. Vamos al baño, entonces expulsamos, limpiamos ese filtro que se atasca pues por productos químicos, etcétera. Entonces sí previene el problema degenerativo. Se hablaba de acidez. La acidez, doctor, que puede ser caldo de cultivo de bacterias, de hongos, etcétera. ¿Esta acidez baja con el agua tonal también? Sí, hay unos cambios generales en todo el organismo a nivel del pH, efectivamente, porque es el entorno que restablecemos a sus valores iniciales. Bueno, pues no nos queda más que el tiempo suficiente, doctora Esther del Río, de agradecerle su presencia. No, al contrario, siempre estoy aquí con mucho cariño, en primer lugar, con mucho agradecimiento de estar aquí. Siempre creo que tenemos que dar gracias al universo por estar todavía presentes. Eso es. ¿Verdad? Y me da mucho gusto que me inviten. Doctor Lauren Schiller, gracias, feliz regreso a Europa. Esperemos verlo pronto por aquí, creo que, ¿cuándo? ¿Noviembre? Pues yo espero que para septiembre, octubre otra vez por aquí. Bueno. Yo le agradezco muchísimo la oportunidad que me ha brindado y de todo cariño, casa. Gracias. Doctora Zenet, nos vamos. Gracias, muchas gracias. La doctora es de casa y bueno, pues le hemos pedido un poquito de tiempo a su tema. Gracias, nos vamos. Este es Salud Integral, la arte y ciencia de vivir sano. Soy su amigo, doctor Octavio Nahum Ganem, en este programa dedicado a usted, a la familia, el arte y ciencia de vivir sano, la salud integral. Hasta pronto. Et